Bien. El siguiente punto son vectores en R3, dice. Todo vector en R3 se lo puede representar en un plano tridimensional, ¿sí? Este valor 3 me está diciendo que ya va a ser en un espacio tridimensional de 3 líneas, de 3 ejes, ¿sí? Por lo tanto, estos vectores, dice en R3, trabajan con las coordenadas X, Y y Z. Cada coordenada separados por el punto y coma. Ya hemos dicho que los vectores se representan en una línea recta que tiene un punto de inicio y tiene un punto de fin. Entonces, para su punto de inicio de los vectores en R3, seguimos diciendo que mi punto de inicio va a ser en X0, en Y0 y en Z0. Quiere decir que donde están unidos nuestros tres ejes en un inicio, de ahí vamos a graficar el inicio de nuestro vector en R3. Ahora vamos a lo que es la gráfica. Atentos todos acá, chicos, porque en este punto es donde les cuesta comprender la gráfica en R3 de los vectores. No vamos a graficar el objeto completo en R3, solamente el vector principal. Bien, tenemos ahí nuestro vector U con coordenadas 3 en X, 4 en Y, 5 en Z, ¿sí? Para representar gráficamente este vector, nosotros decimos que tenemos en un inicio, en el vector en R2 trabajamos con el eje de X que estaba en forma horizontal y el eje de Y que estaba en forma vertical. Al moverse y trabajar con vectores en R3, esas coordenadas van a cambiar, ¿sí? Este eje que antes era el eje de X, ahora va a ser mi eje de Y, ¿sí? Ya les estoy colocando acá sus nombres. En vectores en R3, este ya no se va a llamar X, se va a llamar Y. El que era el eje de Y, que venía en forma vertical, ya no va a ser ahora mi eje de Y, ahora va a ser mi eje de Z. Sus signos no cambian, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo, pero su nombre sí, este ya ahora va a ser mi eje de Z. Como necesito tener tres coordenadas, esta X es la nueva línea que se está adicionando, ¿sí? El eje de X viene en forma inclinada, pasando tanto por el eje de Y y el eje de Z, ¿sí? Esta nueva línea es mi eje de X. Ahora, ¿cómo sé en este eje de X dónde está el positivo y dónde está el negativo? Si yo sé que este eje de Z hacia arriba está positivo, mirando en orientación a las agujas del reloj, yo tengo que decir que la siguiente línea va a tener un signo negativo. Yo no puedo tener acá dos positivos juntos, ni dos negativos juntos. Los signos siempre tienen que ir intercalados. Entonces decimos, si acá está Z positivo, esta nueva línea que aparece acá va a ser negativo, en este caso para nuestro eje de X. Si acá está el eje negativo en X, la siguiente línea va a ser positivo y si nos fijamos, sí corresponde. Acá no hay ninguna línea, pero acá sí tenemos nuestra otra línea que está en negativo, que también corresponde más y luego toca menos. Si acá está en menos, esta nueva línea que aparece acá para nuestro plano tridimensional tiene que ser positivo, porque acá está nuestro negativo. Si acá está el positivo, la siguiente línea que aparezca va a ser negativa. De esa forma tenemos que ir colocando para lo que es nuestro eje de X, cuál es el extremo positivo y cuál es el extremo negativo, ¿correcto? El eje de X, el positivo, siempre va a ir hacia abajo y el negativo hacia arriba. Ahora, eso es mirando cómo se va a crear nuestro plano tridimensional.
Ahora, ¿cómo se va a graficar? Atentos acá. Primero vamos a graficar el punto de X y el punto de Y en nuestro plano tridimensional. En este caso el eje de X está 3 positivo. Ojo con esto, que mis gráficas están con cuadros para que lo tomen en cuenta ustedes al momento de graficar en su cuaderno, ¿sí? El eje de X está pasando justo por en medio de cada cuadrito de su cuaderno, para que puedan sacar exactamente la gráfica. Entonces decimos, el valor en X en el vector B tiene 3. El 3 está positivo. Entonces venimos acá. Este es mi punto 0, donde están la unión de mis 3 ejes. Y digo, positivo en X va a ser 1, 2 y 3. Acá tengo mi coordenada en X, tal punto. Luego la siguiente coordenada que voy a graficar es el de Y. También está en positivo. El eje de Y positivo está hacia el extremo derecho y cuento. 1, 2, 3 y 4. Tengo la coordenada en Y4. Teniendo la coordenada en Y4 y la coordenada 3 de X, con esos dos valores yo tengo que formar un paralelogramo. En unas palabras más vulgares, un cuadrado o un rectángulo inclinado hacia un lado, ¿correcto? Ahora, entonces, si yo tengo 3 en X y 4 en Y, ese paralelogramo o ese rectángulo o cuadrado inclinado, ¿lo puedo formar en este extremo? No se puede, ¿no? No tendría forma de nuestro cuadrado, iría como una figura extraña. Pero si yo me fijo hacia el lado derecho, acá sí puedo formar un paralelogramo o un cuadrado inclinado. Entonces, para formar esta figura con sus medidas correctas, lo que se dice y se debe hacer es, de este punto 3 que yo tengo mi coordenada en X, tengo que avanzar, dice, de este punto 3, tengo que avanzar 4 espacios paralelo al eje de Y. Entonces, de mi punto 3, voy a avanzar los 4 espacios que me está diciendo el valor en Y. Por eso se dice paralelo al eje de Y. Entonces digo 3 en X que tenía, avanzo paralelo al eje de Y, 4 espacios. 1, 2, 3 y 4. Acá termina la gráfica de esa línea recta tomando en cuenta que inició en X y tomando los valores en Y. Ahora vamos de atrás hacia adelante. De mi punto de Y, mi coordenada en Y era 4, lo tengo acá ese 4. Quiero saber esta línea recta hacia dónde tiene que ir. Entonces decimos del punto 4 para formar la base de nuestro plano tridimensional, lo que vamos a hacer nosotros es ir del punto 4 de Y paralelo al eje de X, vamos a contar 3 espacios. Entonces de mi valor en X, de mi valor en Y, mejor dicho, paralelo al eje de X que va en línea inclinada, entonces también en línea inclinada voy a contar los 3 espacios que me está diciendo X. Digo 1, 2 y 3. Justo donde terminó de X hacia Y, también termina de Y hacia X. Acá donde se están uniendo las dos coordenadas, y ya me fijo que estoy formando, mi paralelogramo, en esa unión vamos a decir que vamos a tener una coordenada en 0, un inicio de 0. Entonces, de acá que está iniciando en 0, donde se unió X y Y, es donde yo recién voy a contabilizar las coordenadas en Z. Z me está diciendo que es 5 positivo, el eje positivo va hacia arriba, pero ese positivo yo no lo voy a empezar a contar desde acá, voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, no. Ese 5 se lo va a contabilizar desde donde se están cruzando el eje de Y con el eje de X, ¿sí? Entonces decimos, si acá tengo 0 y me está diciendo Z5, digo 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Acá está terminando mi coordenada en Z, en este valor 5. Donde termina Z es recién donde yo voy a graficar el vector final o la gráfica final de mi vector U. Para graficar el vector U en su definición dice que tenemos que comenzar
donde están las coordenadas 0 en X, 0 en Y y 0 en Z, que en este caso es acá. Entonces de acá sacamos la línea de nuestro vector y lo llevamos a lo que es nuestro vector, al finalizar nuestro vector U, ¿sí? Hasta donde termina Z, ahí estaría entonces la finalización de la gráfica del vector U. Bien, tenemos acá nuestro vector B. Ahora nuestras coordenadas están en negativo, para que no digan solamente trabajamos con positivas. Tenemos las coordenadas para B, dicen menos 3 en X, menos 2 en Y, menos 6 en Z. Entonces, nos están pidiendo graficar este vector. Siempre primero vamos a graficar los puntos de X y Y en nuestro plano tridimensional. Tenemos el eje de Y, tenemos el eje de X y el eje de Z. Están nuestros tres ejes de nuestro plano tridimensional. Dice menos 3 en X. El eje de X ya hemos dicho que va del punto central hacia la parte de arriba. Entonces, en esa línea inclinada vamos a contabilizar los tres espacios. 1, 2 y 3. En este caso, menos 3 para X. ¿Sí? En Y dice que va a ser menos 2. Desde el punto principal de nuestros tres ejes, el negativo en Y está hacia el lado izquierdo. Contamos negativos, menos 1 y menos 2. Tenemos acá nuestra coordenada en Y, ¿sí? El punto en Y y el punto en X. Con estos dos valores yo tengo que formar un paralelogramo. En esta parte de acá, en la parte derecha, no se forma el paralelogramo, formamos cualquier otra figura, pero en la parte izquierda sí nos da para formar el paralelogramo, pero ojo, no es que lo formamos como querramos, tiene que ser un paralelogramo con medidas exactas. Entonces, para hacer esas medidas exactas decimos del punto de X paralelo al eje de Y, voy a contar menos 2 espacios del punto de X paralelo a mi eje de Y, que va en línea recta, en forma horizontal, vamos a contar 2 espacios hacia el lado de los negativos. Digo, de mi punto de X, menos 1 y menos 2. Acá está terminando la coordenada de X hacia Y. Ahora tenemos que ver de Y hacia X dónde va a terminar. Entonces decimos del punto de Y paralelo al eje de X, voy a contar menos 3 espacios. Del punto de Y paralelo al eje de X que va inclinado, voy a contar menos 3 espacios. Inclinado, ¿sí? Entonces acá está mi eje de Y menos 2, el negativo hacia X está hacia arriba, entonces empezamos. Menos 2 que es para Y y decimos menos 1, menos 2 y menos 3. Justo donde había terminado de X a Y, también termina de Y a X. En este punto donde se están uniendo las coordenadas X y Y, va a iniciar mi valor en 0 para que pueda yo calcular el valor de Z. Z dice que es menos 6. En el eje de Z los negativos están hacia abajo. Entonces decimos, como acá está mi punto 0, voy a contar 6 espacios hacia la parte negativa. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. En este punto donde está terminando la coordenada en Z menos 6, ahí también termina el vector B. Entonces decimos, del punto de inicio donde teníamos nuestro eje principal, sacamos la línea de nuestro vector hasta donde terminó Z, ahí también termina la gráfica de mi vector B. Entonces, esta línea es la única que a mí me interesa en la gráfica, el vector final de todo mi ejercicio, o la gráfica final de todo mi ejercicio. Bien, operaciones con vectores en R3, ¿sí?
Al igual que en vectores en R2, la operación que podemos nosotros resolver en R3 es una suma entre vectores. Para realizar una suma entre vectores en R3, todos los vectores que participen en la operación tienen que pertenecer a R3. Como ya les había dicho hace un momento, no puedo sumar un vector en R3 con un vector en R2, ¿sí? No se puede realizar esa operación. Entonces decimos, tenemos los vectores U y B con coordenadas ambas en R3. Para realizar la suma entre estos dos vectores se debe hacer de la siguiente manera. Ya lo hemos visto hace un momento. Vector U más vector B, colocamos las coordenadas del vector U más las coordenadas del vector B. Para realizar la suma entre estos vectores se dice que X va a sumar con X de U, con X de B se van a sumar. Punto y coma, Y de U con Y de B se van a sumar. Punto y coma, Z de U y Z de B se van a sumar entre sí. Nunca mezclamos coordenadas, X con X, Y con Y y Z con Z, cada uno separados por la coma, porque el resultado de la suma de vectores siempre me tiene que dar otro vector. Ejemplo 1, tenemos el vector U, tenemos el vector B. Vector U tiene las coordenadas 3, 4 y 1. Vector B tiene las coordenadas menos 1, 2 y 4. Ambos vectores pertenecen a R3, entonces sí puedo realizar la suma entre estos dos vectores. Entonces digo, vamos a sumar primero X con X. 3 más menos 1 que es de X. Punto y coma. 4 más 2 que es las coordenadas en Y. Punto y coma. 1 más 4 las coordenadas en Z. Entonces realizamos las operaciones aritméticas para cada una de mis coordenadas. Más por menos, menos. 3 menos 1 va a ser 2. Mi resultado para X de la suma de los dos vectores es 2. Vámonos a Y. 4 más 2 es 6. Ese sería mi resultado para Y. 1 más 4, 5. Mi resultado para Z. En el caso de los vectores en R3, que son más extensos su gráfica, solamente vamos a graficar el vector resultante. Ya no vamos a graficar lo que son el vector U y el vector B, que pertenecen al enunciado, ¿sí? Entonces tenemos acá nuestra suma entre los dos vectores, me ha dado como resultado 2 en X, 6 en Y, 5 en Z. Eso es lo que yo voy a representar gráficamente para ese ejemplo. En X2 tenemos acá los dos en el lado positivo, 6 para Y, en el lado de Y positivo tenemos el punto 6, y decimos del punto de X paralelo al eje de Y voy a contar 6 espacios, del punto de X paralelo al eje de Y voy a ir 6 espacios. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá termina de X a Y. Ahora vamos de Y paralelo al eje de X, de Y paralelo al eje de X tengo que ir 2 positivos. De Y paralelo al eje de X digo 1 y 2. Justo donde terminó de X a Y también termina de Y a X. Y ahí tenemos ya nosotros graficado nuestro paralelogramo. Tenemos graficado nuestro paralelogramo. Entonces de ahí decimos recién, de este punto nosotros vamos a graficar o contabilizar lo que es nuestro eje de Z. El valor en Z dice que es 5. Entonces decimos de acá donde se unió X y Y que comienza en 0, contamos los 5 espacios positivos. 1, 2, 3, 4 y 5. Donde terminó la coordenada en Z, ahí recién termina lo que es nuestra línea de nuestro vector. De las coordenadas 0 en X, 0 en Y y 0 en Z, sacamos la línea de nuestro vector y lo llevamos hasta donde estaba Z. Y ahí decimos que tenemos el vector de U más B. Bien, nuestro segundo ejemplo, ya hemos dicho que no solamente se van a sumar dos vectores, dice la suma se puede hacer entre dos o más vectores, ¿sí? Tenemos acá el vector U con sus 3 coordenadas, vector B con sus 3 coordenadas y vector W con sus 3 coordenadas.
Ojo con esto, el orden de mi enunciado es el que me dice quién con quiénes se van a sumar. Me está diciendo W más B más U. Entonces primero tengo que sacar las coordenadas de W en X, X de B y luego X de U, ¿sí? Esto de acá siempre tienen que tomar en cuenta para su operación. Decimos, el X de W es 5, más el X de B es 4, más el X de U es 1. Tengo las tres coordenadas en X de los tres vectores, punto y coma. Las coordenadas en Y, de W su coordenada en Y es 6, más de B su coordenada en Y es 3, más de U su coordenada en Y es menos 2. Ojo con esto, estoy colocando entre paréntesis porque está con otro signo negativo. Punto y coma. Las coordenadas en Z. Z de W es menos 3, más Z de B es 7, más Z de U es 4. Ya tenemos la suma de las tres coordenadas de los tres vectores. Nos toca hacer las operaciones aritméticas. 5 más 4 más 1 va a ser 10 para X. Para Y, 6 más 3, 9. Ley de signos me va a decir que tengo que restarle 2. 9 menos 2 va a ser 7. Para la coordenada en Y, vámonos en Z. Menos 3 más 4 va a ser menos 3 más 7 va a ser 4. 4 más 4 va a ser 8. Ya tenemos acá nuestro resultado de la suma de estos tres vectores es 10 en X, 7 en Y y 8 en Z. Este resultado de acá es el que ustedes tendrían que representarlo gráficamente. Ya no lo hice la gráfica para que ustedes practiquen graficando en su casa. La siguiente operación que nos toca ver en R3 sería la multiplicación de un vector en R3 por un escalar. Es la misma operación que hemos visto en R2. Tenemos nuestro escalar que pertenece a los valores reales y tenemos nuestro vector U que pertenece a R3. El escalar tiene que multiplicar a U, entonces decimos el escalar va a multiplicar a cada una de las coordenadas del vector U y este resultado final es el que yo tengo que graficar. Tenemos el primer ejemplo, el vector U con coordenadas 2, 4 y menos 1 y el escalar 2. Entonces decimos, el escalar va a multiplicar a U, entonces el escalar 2 va a multiplicar a las coordenadas en U, eso me va a dar como resultado, en vez del escalar coloco 2 y el U que es mi vector. Decimos 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. 2 por menos 1, menos 2. El escalar está multiplicando a todo el vector U y este de acá sería mi resultado final para lo que es nuestro vector de multiplicación de un escalar por un vector en R3. Tenemos acá el segundo ejemplo. Vector U dice tiene como coordenadas 2, 4 y menos 1. En este caso ya no me está diciendo K es igual a tanto, sino que me está diciendo que haga esta operación. El menos 2 y U, se supone que entre un número y una letra existe ya una multiplicación que está dada por reglas generales de matemáticas. Entonces acá lo que vamos a hacer es este menos 2 multiplicar a las coordenadas de U. Decimos menos 2 y copiamos las coordenadas de U. Hacemos luego la multiplicación, menos 2 por 2, menos 4, menos 2 por 4, menos 8, menos 2 por menos 1, 2 positivo. Entonces ya tenemos acá el resultado de nuestra multiplicación de un escalar por un vector en R3.